Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 3 de agosto del año 2017. Y lo hacemos con los saludos para Carlos Ramela, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Esteban Valenti. Buenos días. Y Hernán Bonilla, que vuelve a ser nuestro invitado en estas discusiones. ¿Qué tal, Hernán? Muy bien, buen día, Emiliano. Vamos a hablar de política, si les parece. Qué raro. ¿Les parece bien? Bueno. Y el primer tema lo planteo así, de manera muy breve. El Frente Amplio en su laberinto. La expresión no me pertenece. Le corresponde al escritor y periodista Fernando Butazzoni. Tiene que ver con el caso Sendik, tiene que ver con el caso Venezuela. ¿Por qué elegiste ese término? Bueno, porque yo creo que el Frente Amplio, desde que Uruguay salió de la dictadura, nunca se había enfrentado a una situación política tan compleja como la que tiene hoy. Más allá de victorias y derrotas, más allá de crisis internas, incluso más allá de escisiones o cismas, en los que, como todos sabemos, referentes importantes de la fuerza política se fueron. Más allá de todo eso, desde el año 85 hasta ahora yo no recuerdo una instancia en la cual el Frente, como organización política, y algunas de sus organizaciones, es decir, de los partidos o movimientos o grupos que lo integran, se encontraran en una situación tan compleja en cuanto a buscar una salida que sea realmente adecuada, satisfactoria y correcta. ¿Por qué digo estos tres calificativos, adecuada, satisfactoria y correcta? Porque hay notoriamente algunos sectores del Frente Amplio que están en este momento enfrentados a dilemas difíciles. Por ejemplo, ¿qué hacer con respecto a lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué hacer con respecto a esa represión brutal que ya lleva más de 100 muertos? A esa asamblea constituyente que parece que se instala y no se instala, que fue electa además con una manipulación del sistema informático, según ha denunciado la propia empresa que trabajó en el sistema informático electoral desde hace años, no desde ahora. Es decir, hay una situación muy dramática con respecto a Venezuela y hay posiciones totalmente encontradas dentro del Frente Amplio. ¿Qué hacer con respecto a la situación de Raúl Sendik, el vicepresidente de la República, que renuncia o no renuncia, lo respaldan o no respaldan? ¿Qué hacer con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, al cual todos consideran una especie de grupo de viejos sabios, pero que ahora empiezan a señalar que hay que mirarlo con lupa y que hay que ver porque son humanos y todos los humanos se equivocan, etcétera, etcétera? Es decir, yo creo que el Frente Amplio tiene el gobierno tiene que tomar medidas, o no tomarlas, que significa tomarlas, es decir, por acción o por omisión, tiene que tomar decisiones que son muy trascendentes, y se encuentra con que en la interna de la fuerza política que lo respalda y que por lo tanto le da los votos en el Parlamento para todas sus iniciativas, se encuentra con que hay posiciones no solo encontradas, sino diría que contrapuestas. Eso a mí me genera la sensación de que el Frente Amplio, incluido su presidente, están en un laberinto al cual no le encuentran la salida. Sí, yo agregaría una variable a tu panorama, la variable tiempo, ¿no? ¿Cuánto viene prolongándose cada uno de estos dos debates internos que estás mencionando, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevan? Termino con esto, algunos consideran que el tiempo que desgasta ayuda a consolidar ciertas situaciones o ciertas posiciones. Otros consideran que el tiempo corre en contra de la organización política. Perdón por el tiempo empleado. Hablando del tiempo, Carlos miraba su reloj. 5 minutos. Bueno, sin duda el término propuesto por Fernando es muy elocuente, muy gráfico y para mí muy correcto. Evidentemente hay un laberinto hoy en el Frente Amplio. Yo creo que es lógica consecuencia de, además, que se desmiente aquella máxima de los buenos y los malos, el frente impoluto y los otros todos corruptos, ladrones o enfermos o lo que fuera. Se demuestra una vez más que la gente tiene vicios, los partidos políticos están integrados por personas,
nadie está vacunado contra determinadas cosas y que se dan, y que con el gobierno, con el poder, con el transcurso del tiempo, esas cosas se reflejan y se ponen de manifiesto y a veces no se sabe bien cómo administrar. En todos los temas que presentaba recién un poco Fernando, hay algo vinculado a la corrupción. El tema Venezuela. Yo lo puse el otro día en Twitter. Cada día es más grande el rumor de que la inacción uruguaya deriva de la amenaza velada de denunciar hechos de corrupción muy graves. ¿Una amenaza de quién? De Venezuela. A mí en Argentina el otro día una persona me saludó y me dijo, qué lástima, ¿no? Pensar que los uruguayos fueron siempre la excepción y el país más sano de América y ahora están callados porque tienen miedo a lo que le puedan tirar en la cabeza. Yo no digo que sea verdad, yo digo que son rumores que están instalados, que hacen mucho mal y que perjudican mucho al sistema político en general, más allá del Frente Amplio. Hoy el país anuncia que el senador Lacalle Pou, hay una frase colgada ahí, dice que hay que ver qué pasa con estas supuestas situaciones de corrupción, en la página editorial está, que estarían frenando al Frente Amplio. Por otro lado está el tema Sendik, en la frase colgada allá a la izquierda. Por otro lado está el tema. Carlos me pasa el dato de la ubicación. Sí, en la página editorial del País, donde habitualmente se coloca la frase, un recuadrito, a mitad de página a la izquierda, hay un interés en Venezuela que ya no es ideológico, es de negocios entre particulares cercanos al gobierno. Luis Lacalle Pou, llamado a comisión del canciller Nino. Después está el tema Sendik, que ya hemos hablado muchísimo, donde claramente, y no hablemos de todas las pérdidas de ANCAP, de las cosas inexplicables, de los negocios que nadie entiende cómo cerraron o no cerraron, hay una unanimidad sobre que hubo por lo menos fallas éticas y morales. Hay un vicepresidente cuestionado, hay un vicepresidente, digamos, sancionado moralmente por partidos integrantes de la coalición de gobierno. Y bueno, evidentemente puede pasar. En la Argentina pasó, por ejemplo, con Vudú y se quedó hasta el final en lo que fue un patético espectáculo de desprecio democrático. Y acá vamos por un camino donde Sendik no resuelve lo que tiene que hacer. Y también le hace mal al sistema político y también genera una preocupación especial porque hay un vicepresidente que ya no existe hasta la altura de las cosas. Y bueno, y otros temas que para no alargarme yo, para poder hacer un contrapeso con los excesos de Fernando, dejo para la segunda vuelta. Pero hay una realidad. Es claro lo que dice Fernando. El Frente está en su peor momento o en su momento más problemático, no digamos el peor, desde que tomó fuerza como un partido político de primer nivel. Para mí es algo lógico, esperable, entendible y reitero, tienen que acabar con ese discurso de que la izquierda es buena y la derecha es mala. Acá todos sufren las mismas enfermedades y penurias y hay que saberlo y hay que vacunarse y hay que saber actuar a tiempo. Perdón, aclaro, yo usé 5 minutos, Carlos usó 4 minutos 32. No, pido las mediciones. Primero no usaste 5 minutos, usaste menos. Y bueno, y creo que lo de Carlos anduvo ahí. Y yo digamos, discrepo con Fernando en una sola cosa. Es el peor momento del Frente Amplio desde que existe. Ni siquiera en la época de la dictadura nos enfrentamos a un reto que tenga tanto que ver con lo más importante de un grupo político, que es su identidad. Importa mucho más que cuántas veces perdimos elecciones. El problema acá es que el laberinto, lo que vamos a encontrar o no encontrar adentro del laberinto, es lo que somos. Cómo reaccionamos ante dos fenómenos que son absolutamente definitorios. Y no estamos discutiendo solo de Sendik y de Venezuela. Eso es el disparador. En realidad estamos discutiendo, y si ustedes ven las declaraciones que empiezan a aparecer, no estamos discutiendo solo eso. Estamos discutiendo primero del papel de la moral, la ética, y después la corrupción, porque deriva de eso, de la moral y la ética, nada menos. Cuando uno ve las encuestas, las crea, no las crea, ¿qué es lo que la sociedad uruguaya reacciona? Reacciona frente al tema de que la política en su conjunto, pero en particular la fuerza de gobierno, está resolviendo de la peor manera ese tema, esa discusión. Yo he escuchado cosas como que
hay que ver políticamente el fallo. Yo digo que en todo este episodio que se va acumulando como un laberinto circular, la primera vez que tengo una buena noticia es que hay un grupo de personas que interpreta lo que todos los uruguayos interpretamos, con una diferencia. Hay uruguayos que lo aceptan. Vamos a entender las encuestas. ¿Qué grupo de personas, ¿a qué grupo de personas te referís? Me refiero al tribunal, a la Comisión de Conducta Ética, es decir, del Frente Tribunal Amplio. de Conducta Política. El Tribunal de Conducta Política. ¿Qué interpreta? Bueno, es no lo que sabemos qué interpreta. todo el mundo lo sabe. Bueno, no, además todo el mundo lo sabe, no. la diaria tiene... Vivimos nadando en versiones. Bueno, yo de un lado, tomo del por otro, bueno... que se corrigen, que se ajustan. Tenés razón. ¿Sabes qué pasa? Es tremendo. Yo pienso lo mejor, trato de pensar lo mejor, de refugiarme en algún rincón. Y digo así. Yo, si es lo que dice la diaria, que hasta ahora se ha comprobado todo lo que dice la diaria, bueno, a mí dice hasta cómo se votó. Bueno, yo por lo menos ahí ya veo una reacción republicana. No sé si exactamente es tan dura como lo que yo pienso, sí, pero veo una cosa de ese tipo. Fíjate ¿está? que hoy Búsqueda da algunos detalles, ¿no? Dice, según el fallo, Sendik incurrió en conductas inapropiadas e indebidas. Esto también apareció en la diaria, ¿no? Pero relativiza su responsabilidad funcional y política. No hace recomendaciones específicas. Bueno, Fue no aprobado, tiene por qué hacerla. fue aprobado con los votos de 4 de sus miembros y 1 en contra. Además, el 6º integrante se excusó para no pronunciarse. El dictamen no tiene un carácter lapidario sobre la actuación de Sendik, interpretan algunos dirigentes del Frente Amplio. Bueno, Por eso digo, lo veremos. Yo voy a decir, va bien. para aclarar, yo no estaba esperando con gran pasión este veredicto por una cosa. Yo tengo mi opinión formada a partir de lo que sabe el 99,9% de los uruguayos. Sí, a mí nadie me va a decir que es moral y éticamente correcto usar una tarjeta para comprar un colchón, aunque sea una pavada, o un short, y así podría ser una lista larguísima. Pero además, entonces, lo que estamos discutiendo es si nosotros vamos a llegar a ser como Brasil, donde la mayoría de los diputados, hay un presidente, la mayoría no, una parte importante de los diputados, hay un presidente que está comprobado, no hay sutileza, porque en Brasil la sutileza está en la samba, ¿tá? Pero no está en la política, de que le pagaron tanta plata, el frigorífico más corrupto del planeta, y sin embargo no pasa a la justicia. Yo eso para mi país... Ayer en la Cámara de Diputados se bloqueó la posibilidad del impeachment. Yo no quiero eso en el Uruguay, ni como sistema político, ni como sociedad brasilera. Y la otra cosa que digo es que estamos discutiendo democracia, no estamos discutiendo solo de Venezuela. Porque Venezuela es el final anunciado, paso a paso, de una tragedia de proporciones, pero no alcanza con decir que es una tragedia. El problema es que efectivamente es una tragedia que se quiere consolidar, hacer perpetua, si pudiera, sobre la piel, el sufrimiento y la tragedia de millones de venezolanos, de la inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces, hacer cálculos ideológicos, políticos o económicos, te cambia la esencia de cualquiera. Yo no me voy a poner a especular si hay cosas. Lo que sí digo es que te cambia la esencia de cualquiera. A ver, yo milito hace 55 años. Si a mí me hubieran dicho a lo largo de estos últimos 53 años que iba a tener que discutir esto en mi vida de militante, yo sigo militando. Yo te digo sinceramente que me hubiera cambiado para peor mi vida. Y eso es lo que me está pasando ahora. ¿Estabas midiendo el tiempo, Carlos? No, estoy escuchando. Miren, cada vez viene hablando más, ahora yo puedo seguir de largo. Te tocan 10. Hernán. Yo pensaba que la última vez que estuve por acá fue hace 3 o 4 meses y han surgido muchas noticias sobre los mismos temas, pero creo que hablábamos los mismos temas, ¿no? Sendik y Venezuela más o menos eran los temas. Pero lo siguen siendo por las noticias, porque la situación de Venezuela cada vez está peor, porque la situación de Sendik cada vez está peor, porque, a ver, lo que cuesta entender, siendo por partes de la situación de Venezuela, es que Uruguay siga con este gregre de para atrás y para adelante, cuando ya todo el mundo sabe, y a Nin Noboa se le nota que también no puede terminar de hacer lo que me parece a mí que es lo que entiende cualquier persona que mira más o menos objetivamente la situación de Venezuela, ¿no? Ya
no hay forma de justificarlo. Yo veía la lista de los países que habían desconocido el resultado de la farsa esta del domingo, y era penoso no ver Uruguay en esa lista cuando veía todos los países que estaban, incluidos los países de Europa, todos los países democráticos básicamente, menos Uruguay. Y eso nos pone en una situación muy vergonzosa, además de que es del problema interno del Frente Amplio. El tema... Pero tal cual lo propone Fernando, lo que estamos discutiendo es eso, el Frente Amplio en este laberinto, ¿no? Y lo que yo no me explico es que él termina de impedir que se diga lo evidente, ¿no? Todos vemos lo mismo y no se dice. Bueno, yo no sé, no quiero atribuir intenciones porque no lo sé al final, pero es incomprensible para un observador más o menos objetivo que no se diga que es una dictadura criminal y que está llevando a Venezuela, ya está en el precipicio Venezuela, ¿no? Las cosas que pasan en Venezuela, los testimonios son terribles. El caso de Sendik es como no sé si es una comedia negra o una tragedia, cómo definirlo. Todo esto de ahora del Tribunal de Conducta Política, que el fallo está en una caja fuerte, que no se sabe si lo van a reunirse en Buenos Aires. Lo único que falta es que aparezca el título en el sobre cuando abran la caja fuerte. Pero que aparezca el título. Por poner un poco de humor, pero lo que ha venido cambiando en la interna del Frente es que hay algunos sectores que están empezando a decir que Sendik tiene que renunciar. Y algunos diputados, en el caso de Darío Pérez, que ha dicho que Sendik tiene que renunciar, ¿no? Ya no se da esa cosa monolítica, también un tanto difícil de entender, que yo creo que fue en un plenario donde todo el mundo respaldó a Sendik cuando dijo aquello de que nosotros tenemos título. Pero da la sensación de que la cosa va para el lado de que la situación de Sendik va a tener algún desenlace en el que va a terminar renunciando por la presión que se está generando en el grupo del Frente. La reunión de Miranda con los líderes parece que va para ese lado, también por trascendidos de prensa. No de vuelta, ahí tenemos versiones contradictorias. ¿En esas reuniones se habló del contenido del informe o se habló solamente de procedimientos para terminar discutiendo y votando sobre el informe? ¿No? Estamos todo el tiempo nadando entre desmentidos, ¿no? Sí, yo creo que nadamos, no sé, perdón si querías terminar con eso. Una cosa más que le agrego a la situación del Frente del gobierno, que yo le agregaría, que es la falta de agenda y la falta de rumbo que tiene el actual gobierno. A uno le podrá gustar más o menos los gobiernos anteriores del Frente Amplio, pero hubo algunos temas en que había agenda y había temas que se discutían y que se aprobaron. Y lo que uno ve hoy, el caso para mí más gráfico fue la entrevista que vos le hiciste a Emiliano Astori en la tele. Le preguntás porque le citabas una frase de Gerardo Caetano sobre que el gobierno no tiene agenda, no tiene ambición, no tiene programa, y la respuesta de Astori es que no, tenemos la inclusión financiera. O sea, lo que tiene la inclusión financiera no tiene nada, porque es un tema absolutamente menor para el país, la inclusión financiera. Entonces, después mencionó también el plan de infraestructura. Que no existe, pero vamos hacia una situación en la que también yo lo que veo es a un Frente Amplio y a un gobierno agotado en su programa y en sus ideas, para bien o para mal, más allá de que después discutimos si el programa o las ideas son mejores o peores, pero no hay, uno ve al partido y al gobierno qué le está proponiendo hoy al país, y es difícil entender qué es lo que le está proponiendo. Yo creo que te faltó agregar ese ingrediente a tu laberinto. Sí, es Fernando. Cierto, y es parte, yo creo que es todo parte de lo mismo. Es decir, yo creo que acá hay un problema de fondo. Yo hace, no sé, 1 año y medio, 2 años, que dije acá en esta misma mesa, no sé si fue en este mismo lugar físico, que al Frente le resultaba imprescindible realizar ese trabajo de actualización ideológica que se había planteado en su momento. No lo hizo y hoy tenemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque esa falta de agenda, por decirlo así, ¿de dónde nace? De 2 concepciones distintas dentro de la fuerza política acerca de lo que hay que hacer. Esa dificultad para tomar una decisión con respecto a la situación internacional y específicamente en Venezuela, ¿de dónde nace? De 2 concepciones ideológicas distintas, que ven la realidad de manera diferente.
cómo actuar ante la situación planteada por el vicepresidente de la República, sus actos, sus dichos y los cuestionamientos de qué es objeto. Hay dos visiones distintas. Hay más. Hay más. Pero básicamente hay dos. ¿Vos sabés cuál es la decisión del FLS? ¿Vos leíste algún documento? ¿De qué? ¿Del FLS? ¿De qué? El Frente Libre Sereno. ¿Leíste? No. Está bien. No, claro, hay algunos que no se han definido. Pero lo que quiero decir... Bueno, vos sabés que a propósito de eso quiero agregar un dato. Hemos tenido estos días una lluvia de declaraciones, de pronunciamientos sobre el caso Sendik. Ha sido muy llamativo, ¿no? Que de adentro del Frente Amplio salieran esos planteos. Eso ya no es la oposición, ya no es los medios, son sectores del Frente Amplio. Ahora, son todos sectores pequeños del Frente Amplio, eso, ¿no? Te iba a decir. Claro. Enumero. Vertiente artiguista, PDC, Banderas del Iber y Liga Federal. Y Orsi. Bueno, Yamantu Orsi fue una declaración personal, ¿no? Claro, parecería que las declaraciones son inversamente proporcionales a la cantidad de votos que tienen los declarantes, ¿no? Sí. No, bueno, algunos tienen dos intendentes, claro. Otros tienen dos diputados, y los otros sectores son los que tienen la mayoría, es cierto. Y por otro lado ha estado el planteo del Partido Comunista que dice, por lo menos hasta que conozcamos el informe, el texto completo del dictamen, nosotros entendemos que hay que respaldar a Sendik, que hasta ahora no hay elementos como para decirle que renuncie como le están pidiendo los demás, ¿no? Sí, yo he oído declaraciones, por ejemplo, de Juan Castillo que a mí me preocuparon mucho. Yo es un compañero al que aprecio, tengo mucha estima por él. Lo escuché decir que bueno, que lo prioritario para el partido era el proyecto político y que había que ver qué era lo más conveniente. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que eso va totalmente en contra de los principios y de los criterios con los cuales se manejó el Frente Amplio desde su nacimiento, en el año 71. Que por cierto, yo estaba ahí, no me lo contaron. Pese a que tenía 18 años. Lo que yo creo es que el Frente y los grupos integrantes del Frente, incluido el Partido Comunista, deberían actuar de acuerdo a lo que mandata la historia y los principios del Frente Amplio, y no de acuerdo a la conveniencia política del momento. Yo creo que lo que pasa, Fernando, es que vos tenés una ilusión de que se actúe así, pero esos principios y esos valores ya no existen, ya no son unánimes. Yo creo que hay un ejemplo patético en ese sentido. Algunos medios señalaron estos días que había varios dirigentes del Frente Amplio que querían conocer el informe para saber los montos involucrados. Porque una cosa era si era solo un colchón, que vale no sé cuántos miles de pesos, o si era más. O sea, como si el acto de un vicepresidente de la República y en su momento presidente de ANCAP, usando la tarjeta corporativa, se pudiera medir por la cantidad de plata que usó malamente. Acá creo que hace mucho tiempo, ya lo dijo Esteban, el tema no pasa por los montos, el tema pasa por la actitud, por el concepto, por la idea, por el mal manejo de los fondos públicos. Y si se quiere otro ejemplo patético de que la izquierda perdió todo rumbo y solo se maneja con una especie de simpatía ideológica, está el pronunciamiento del PIT-CNT de ayer o de anteayer, donde dice que la elección de esta asamblea fue un acto ejemplar que demuestra el apoyo que tiene Maduro, que Venezuela es una democracia, y sigue con la teoría de que los incidentes los genera la oposición, poco menos que con apoyo de un cónclave que se hizo en Atlanta y cosas por el estilo. Hoy, la verdad, hay un extravío y no parece nadie con fuerza, y eso es lo raro y sugestivo, para poner un manto, para dar un golpe de timón y decir, bueno, las cosas son así, así, así y así. Uno lo escucha al pobre Nick Noboa y es como si estuviera siempre con dolor de barriga. Está como encorsetado, no puede hablar, no puede decir las cosas. Tira de repente algún pronunciamiento y después recula. Esta semana, en su última declaración pública, lanzó una pregunta muy pertinente, ¿no? Sí. ¿Cómo es que a propósito de la votación del domingo para la Asamblea Constituyente no se conocen los votos en blanco o nulos, ¿no? No hay desagregación de la votación. Se lo contestó pocas horas después la empresa que hizo el software para las elecciones, que dijo que habían manipulado el resultado. Pero lo grave es que esos comentarios de NIN, está bien, pueden ser propios de un periodista como tú o de opinólogos de todo como nosotros,
pero él es el canciller de la República, está hablando una autoridad, entonces no puede dar esa idea de contradicción permanente entre lo que siente y piensa y lo que está habilitado a decir. Y todo el mundo sabe que en este momento Nin está sujetado por Vázquez. El que ha dado vuelta a los últimos pronunciamientos es el presidente Vázquez, y a esta altura uno dice, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Tanta fuerza tiene esa izquierda radical que lo condiciona? O sea, eso es lo grave, que todos esos valores y principios que en su juventud llevaron a personas como Fernando a sumarse a esta corriente, hoy no existen más. Ahora, ¿es una patología solo del frente? No, lamentablemente, esto demuestra que no hay buenos y malos excluyentemente, que no todos son honestos o corruptos, que el poder, que la política lleva a que gente pierda el camino. Y hay que saberlo, y hay que actuar, y hay que estar preparados. Y entonces no hay que desacreditar a los demás y creerse el dueño de la verdad o de la moral pública, porque a esta altura el frente ya claramente no es el dueño de la moral pública. Vamos cerrando Una este tema. puntualización simplemente, yo discrepo con Carlos en cuanto a esa especie de apoyo, pesimismo. No, pero en cuanto a ese pesimismo, no. En cuanto a ese pesimismo social que tiene Carlos, de que bueno, es todo lo mismo, bueno y malo. No, yo creo que dentro del frente hay reservas éticas entre los militantes, entre la población, entre los votantes, entre los lo mejor del Frente Amplio, que no está, por cierto, en sus estructuras ni en sus cúpulas. Yo creo que hay reservas morales y políticas suficientes como para salir de este laberinto, que yo creo que eso es una prueba de fuego de la cual va a salir beneficiado o perjudicado el país entero. Yo, una acotación para que no se malinterprete. ¿Y vos tenés alguna duda que en el Partido Blanco o en el Partido Colorado existan reservas morales también muy importantes, gente muy honesta y muy preparada que está preocupado y actuando por el futuro del país? Pero sin embargo, ustedes durante muchas décadas, no tú, pero parte del Frente Amplio se dedicó a decir colorados y blancos corruptos inservibles. Ese es el discurso que envenenó a mucha gente. Yo lo he reiterado, ese es el discurso, Carlos, que envenenó a yo mucha gente que fue equivocado. Muchas veces acá, y son todos ustedes testigos. Sí, tú sí. La necesidad y mi ferviente voluntad y deseo de que el Partido Colorado, del cual soy un acérrimo opositor, se recompusiera, porque me parecía que era un capital de la vida política y cultural del Uruguay. Yo voy a tomar el discurso a partir de la película Wilson que vi. Yo nunca voy a votar al Partido Nacional ni al Partido Colorado. No está en mi horizonte bajo ningún punto de vista. Estás pensando en el voto en blanco, entonces. Bueno, sí, es una probabilidad muy clara. Pero es una ventana sobre una época tan maravillosa del Uruguay, tan dramática, tan dura, tan épica, que yo creo que las reservas a las que hay que apelar, éticas, ideológicas, porque en el Uruguay es una ideología, la moral pública es una ideología. Yo creo que existen en toda la sociedad uruguaya, también en el partido de gobierno. Y el laberinto que estamos enfrentando es un laberinto del Frente Amplio y del gobierno. Sobre Venezuela es un laberinto del gobierno. Sobre los temas que están planteados, yo no acepto la discusión de quién va a ser la vicepresidente si renuncia a Sendik. Eso está establecido por la Constitución de la República. No estamos discutiendo además en abstracto sobre ética, estamos discutiendo sobre el segundo cargo institucional de la República. Y por lo tanto hay que asumirlo con toda la gravedad que eso tiene. Y yo creo que de los laberintos se sale generalmente, como no hay un plano, obviamente, no existe, se sabe, sobre todo si se quiere, si se conoce el destino, si se sabe hacia dónde ir, y se va a fondo con la idea de ese destino. Y en la República Oriental del Uruguay, no lo puedo decir así de todos los países, el destino es fortalecer la institucionalidad democrática, la moral, la épica democrática que puede existir, porque esto que pasa en Venezuela, ¿qué nos recuerda? Nuestra épica democrática. Después de 4 meses de lucha de los venezolanos, hay que conmoverse ante eso, no ante el marajá de Maduro diciendo las estupideces que dice, que yo no puedo creer que gente inteligente pueda decir eso, cuando además las pruebas son
cotidiana, la peor, y con esto termino. ¿Por qué no hubo 8 millones de votos? Por una cosa muy simple, terminó la elección y no festejó nadie. En un país donde salen a la calle porque sale campeón. Que estuvieron en Venezuela aseguran que sí, que hubo festejos y que la televisión, los medios no los han mostrado. Mostraron imágenes, decenas de canales de televisión, etcétera. No había práctica. En el acto donde habló Maduro, no había casi nadie. Hernán, cerramos. Tenemos el tiempo ya cumplido para este tema. Sí, yo hago pie en una cosa que decía Fernando, de que yo no tengo duda que en el Frente Amplio hay reservas éticas y morales para reaccionar a esta situación general. Lo llamativo es que no haya ninguna voz importante levantando ese reclamo, que creo que es de muchos frente amplistas, ¿no? De qué está pasando, porque no hay nadie que hable claramente, que le hable a esa gente y le diga, yo estoy de acuerdo, yo los represento. Son, como vos me los mencionabas, Emiliano, sectores muy chicos, pero no hay ningún dirigente de peso planteando, mire, yo estoy interpretando a toda esta cantidad de gente que las encuestas están mostrando que está desconforme. ¿Y será que por las reservas están en otro lado y no hay? Puede ser. Sí. A mí me preocupa, para redondear, cuando uno ve las encuestas, más allá de que uno les crea o no, cuando son varias las que los muestran, podemos pensar que más o menos la cosa va por ahí. La última encuesta de Cifra, por ejemplo, daba que había 40% de gente indecisa, no sabe, no contesta, que es muchísimo para lo que es Uruguay. Y lo que uno ve en 3 encuestas que da el Partido Nacional arriba del frente es básicamente una baja grande del frente, pero los demás no suben. Entonces, guarda también con el tema de qué pasa con todo el sistema de partidos, con una situación en que el Frente Amplio está en una crisis importante y la oposición tiene también otro desafío grande, que es, ¿puede canalizar a esa gente o qué va a pasar con el sistema de partidos en Uruguay? Apoyado. Tengo, señores, cantidad de mensajes de los oyentes sobre el primer tema, pero elijo el primero y uno de los últimos. Héctor, que dice, muy bueno lo del laberinto en que está el Frente Amplio y no hay hilo de Ariadna, agrega, ¿no? Por ese lado... Se refiere al Minotauro y a la leyenda. Bueno, no, que se refiere a una figura mitológica. Bueno, y tu amigo Marrón del Estadio dice, al laberinto del Frente no lo salva ni 10 hilos de Ariadna. O sea que la referencia a estos hilos está en varios de los... Creta.